Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad a participar en este tema tan importante que evidentemente resume la vocación del médico, porque si ustedes recuerdan, la medicina tiene un principio: primero, no hacer daño. En positivo es buscar la seguridad del paciente. De manera que esta noche, señor Francisco Ochoa Carrillo, presidente de nuestra asociación, Alejandro Reyes, vicepresidente, y Francisco Navarro, secretario, mucho gusto estar con ustedes. Gracias a Jorge Pérez Castro por esta oportunidad. Vamos a dar inicio en estos minutos a lo que sería la experiencia en un hospital general. Evidentemente tengo que confesarme ante ustedes que no soy, y con mucho pretendo ser, experto en seguridad y en temas de seguridad para pacientes, pero posiblemente sí pueda comentarles nuestra experiencia en el día a día en un hospital como el G.A. González, que tiene cerca de… Todos reconocemos este diagrama en donde esencialmente nos están diciendo que los sistemas de salud tienen fallas. Tenemos pues eventos adversos, tenemos problemas con la seguridad para nuestro paciente, sobre todo en comunidades como un hospital tan complejo como el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, en donde intervienen pues prácticamente todas las especialidades y tenemos un gran número de participantes y de protagonistas. Evidentemente necesitamos que todas nuestras estrategias traten de impedir que los errores se produzcan, detectarlos a tiempo y una vez que suceden, tratar de minimizar los daños. Es decir, reducir los riesgos mediante una identificación positiva de aquellos y mediante implementar barreras para que estos no vuelvan a suceder o disminuyan en su incidencia. Estas barreras de seguridad, también todos las conocemos, son internacionales y son muy claras, objetivas, directas a situaciones medibles desde el punto de vista objetivo. Gracias. De manera que en todo el mundo y en todas las instituciones podamos tener un parámetro para saber cómo vamos en relación a este tema. El tema de seguridad tiene que ver mucho con la cultura laboral, con la cultura de la organización y también con los recursos humanos. La actitud de calidad y seguridad, porque la calidad y la seguridad van juntas, no es posible concebir una sin la otra. Va desde un enfoque correcto, una reingeniería en base al enfoque, el trabajo de equipo, la cultura organizacional que se logre en base a un liderazgo propositivo de la organización y de sus líderes, de sus miembros. Evidentemente tendremos que buscar estandarizar los procesos con la finalidad de que todo lo que hagamos dentro de una organización en salud tenga una consistencia basada en las mejores prácticas, que se generen políticas y procedimientos en base a eso, que se informe y se capacite adecuadamente a la comunidad, a los grupos de trabajo, y que exista una supervisión constante para verificar su cumplimiento. Pero todo esto, que esta es la primera parte teórica de qué es la seguridad en el enfermo, en una institución, se tiene que enfrentar y la tenemos que
puntualizar en base a una realidad. El GEA González es una institución que lleva 60 y tantos años, 65 años aproximadamente de existir, y que fue originalmente concebida para otra cosa de la que estamos haciendo. De manera que históricamente ha venido teniendo una evolución y prácticamente ha sido una improvisación todo lo que hace el hospital hasta nuestros días. Concebido primero como un hospital para neumología y específicamente para tratamientos quirúrgicos de la tuberculosis, y actualmente un hospital que tiene especialidades de alto nivel y también una vocación de hospital general. Si nosotros identificamos cada una de las barreras que nosotros quisiéramos poner para que le diéramos seguridad mejor a nuestro paciente, empezando con la primera, nosotros diríamos, hay que identificar correctamente a los pacientes. Esta foto que ven ustedes no son gemelos, son niños recién nacidos que no tenemos dónde ponerlos en una institución. Ustedes díganme cuál sería la estrategia que ustedes proponen para identificarlos adecuadamente y que no vaya a suceder un error. Comunicación efectiva. Bueno, en un ambiente como el que ustedes están viendo, díganme de qué manera hacemos comunicación efectiva, o les enseñamos a nuestros pacientes que están esperando fuera del consultorio que su turno, etcétera, continúa. Comunicación efectiva. Medicamentos de alto riesgo. Vean ustedes el orden o el desorden del almacén. Esta fue una intervención que se hizo en el 2008 debido a que había mermas en almacén y que prácticamente pusimos a los técnicos de urgencias médicas y tomamos por asalto el almacén del GEA González para poder parar los robos y las mermas en medicamentos. Evidentemente, esto es una cadena porque la parte productiva también del hospital llegaba hasta las enfermeras y la aplicación de medicamentos de alto riesgo. Cirugía correcta. Ustedes imaginan cómo vamos a llevar un protocolo cuando tenemos esta cantidad de sobresaturación en servicios, por ejemplo, de urgencias. O riesgos de infecciones, que es el quinto punto, en donde para poner una barrera de riesgo de infección tenemos que primero verificar que las fugas en el drenaje que corre por todos los pisos de hospitalización sean resueltas, o bien que nuestros sistemas eléctricos o nuestros sistemas hidráulicos tengan la correcta sanitización. Riesgo de caídas en camas de hace 20 años, 30 años, en donde la camilla no tiene la misma altura que la cama y en donde todo nuestro mobiliario era hace apenas algunos años. Es difícil, pues, pensar en que haya seguridad para un paciente sin condiciones elementales en una institución. Ustedes ven este tipo de saturación y esto corresponde a obstetricia, en donde llegaba a 180% la ocupación. Es muy complicado poner medidas de seguridad en esas condiciones. De manera que nuestro programa de trabajo incluía una visión clara y robusta, que creo yo que es la única manera de motivar a la comunidad, el realmente vender o proponer un proyecto de alto nivel en donde se entusiasme al candidato al participar. Estrategias alineadas de todo tipo, como van a ver ustedes, programas creativos que realmente cambien esa inercia, trabajo en equipo fundamental y una reestructura integral que no solamente siga administrando el caos, sino realmente tengamos una propuesta de renovación desde fondo, con respeto a los equipos, porque es indudable que si tenemos un trabajo de 60 años
hay cosas positivas en los equipos y una perspectiva de acuerdo, nunca impositiva, nunca confrontación. De manera que existen estrategias externas, estrategias de financiamiento y estrategias internas que parten de la dirección general, pero que se llevan a cabo desde enseñanza, investigación y, por supuesto, asistencia. Si no están alineadas estas estrategias, no nos funcionan. No es una coordinación para poder llegar a los elementos de seguridad que queremos para nuestro paciente. Ustedes ven esta foto, perdón, ¿ya es el tiempo? No. En donde, bueno, hay muchas enfermeras, no sé por qué no se pone aquí la foto, pero al segundo día de ocupada la dirección llegaron la jefa de enfermeras y nos dijeron: doctor, usted nos cae bien, por favor respétenos, no se meta usted con nosotros. El grupo más importante de enfermería del hospital. De manera que, pues con esa situación de actitud, ustedes me dirán qué programa se puede llevar a cabo. La reestructura, dividí 4 ejemplos, y con esto termino, en reestructura física, funcional y estratégica. La física evidentemente contempla una reorganización integral de toda la estructura del hospital, desde sus cimientos y desde sus sistemas, cocina, cuartos, inmobiliario, salas, entrada, salas de espera y próximamente la torre de especialidades que le dará una cara diferente al hospital. Pero la estructura funcional es tan importante como la estructura física y, por ejemplo, en insumos y medicamentos que teníamos mermas cada año, hubo que reubicar al personal de mucha antigüedad en todos los sistemas de almacenamiento. No había controles, las caducidades de medicamentos eran abrumadores, los robos y los procesos deficientes que obviamente conducían a desabasto. Teníamos 25 actividades para poder contratar medicamentos con 74 proveedores y entre 1 y 90 días para responder a la necesidad del equipo médico, contra 7 actividades que actualmente tenemos y un proveedor que nos entrega el medicamento al paciente y yo pago receta firmada por nuestra enfermera, con una respuesta de menos de un día. El personal anterior del hospital, solamente dedicado a almacén y a distribución de insumos y medicamentos, eran 5 trabajadores. Actualmente son 19 y no son del hospital, son externos. Obviamente esto hubo que hacer una labor de convencimiento con sindicato que ustedes se podrán imaginar. Pero logramos que el precio no sea negociado por nuestro departamento de compras, sino sea el publicado en Compranet, que no tengamos inventarios en la actualidad, y con el sistema anterior había cerca de 18 millones de inventarios, que el espacio físico, en lugar de estar desordenado, ahora lo maneja la empresa y además nos paga una renta, y las mermas y caducidades se bajaron a 0. Un ejemplo de reestructura estratégica: urgencias, la sobresaturación. Necesitábamos situaciones novedosas para atacar el problema, y entonces en el pasado había muy pocas cirugías endoscópicas, actualmente subieron en todas las especialidades, de manera que el paciente no tiene que estar hospitalizado. Esto disminuyó el internamiento y también la mortalidad en urgencias. Y por último, la reestructura conceptual, que es, desde nuestro punto de vista, la más significativa y la más difícil, porque implica trabajar sobre la confianza del sistema, sobre la motivación de las personas, sobre la certidumbre que se tiene sobre la parte directiva y sobre el clima laboral.
Evidentemente se necesita capacitación y mucho trabajo en equipo, pero por ejemplo la ocupación en obstetricia de 180%, en donde las pacientes al acabar de parir estaban en el famoso trenecito, que aquí se tuvieron, por ejemplo, caídas con traumatismos craneoencefálicos. Evidentemente una estrategia de este tipo implica cambiar las políticas de ingreso, los protocolos de atención, reestructurar toda la organización desde la subdirección, capacitación a médicos y centros de salud alrededor y nuestros referentes al hospital, coordinarnos con los hospitales del DF, y esta es una situación importantísima que nos ha dado mucho resultado en el hospital, que es participación de la sociedad civil mediante programas, por ejemplo, como Una Nueva Forma de Nacer, en donde a las pacientes ahora se les prepara para el parto, se les ayuda, y esta situación cambia radicalmente en satisfacción y seguridad. Creo que esta es la última frase que les quiero presentar y resume la vocación de esta plática. Muchas gracias.